Lucas capítulo 17. Jesús les dijo a sus seguidores: No se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello, antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día, y viene 7 veces y te dice, lo lamento, perdóname, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: Danos más fe. El Señor les dijo: Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol, levántate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen, ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen, prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado a hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos inútiles. Solo hemos cumplido con nuestro deber. Camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno regresó a darle gracias a Dios sino este extranjero? Entonces Jesús le dijo: Levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo: El reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: Vendrá el tiempo en que ustedes querrán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. La gente les dirá, miren, allí está, o miren, aquí está, pero no vayan allá ni lo sigan. Ustedes sabrán cuándo volverá de nuevo el Hijo del Hombre. Su venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo de un extremo al otro. Sin embargo, primero Él tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Tal como pasó en los días de Noé, así pasará en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. Será tal como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Pasará lo mismo el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ese día, si alguien está en el techo de su casa y todo lo que tiene está abajo en la casa, que no baje a buscarlo. Igualmente, si alguien está en el campo, que no regrese. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. El que busque salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la salvará.
Yo les digo, esa noche habrá 2 personas durmiendo en una cama. Una será llevada y la otra será dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Los seguidores le preguntaron a Jesús. Señor, ¿dónde pasará todo esto? Él les respondió. Donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. Lucas capítulo 18. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo: En un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios, y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño. Pido justicia. Por un tiempo, el juez no quiso ayudarla. Pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo: Fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Le llevaron a Jesús unos niños para que Él los bendijera. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, los regañaron. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus seguidores: Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará jamás en él. Un dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio. Respeta a tu papá y a tu mamá. Entonces el dirigente dijo: Los he obedecido todos desde que era joven. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo: Todavía hay algo que te hace falta. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás una recompensa en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero cuando el dirigente oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo tan triste, Jesús dijo: Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. La gente que lo escuchó preguntó: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo: Como puedes ver, nosotros hemos dejado lo que teníamos para seguirte.
Entonces Jesús les dijo: Les digo la verdad. Todo el que dejó su casa, su esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más de lo que dejó. Recibirá mucho más en esta vida y recibirá vida eterna en el mundo que está por venir. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: Escuchen, vamos a ir a Jerusalén y se cumplirá lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Su gente lo rechazará y lo entregará a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero significado estaba oculto para ellos y no entendían de qué estaba hablando. Cuando Jesús ya estaba cerca a Jericó, un ciego estaba pidiendo limosna al lado del camino. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí. Entonces el ciego gritó: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! La gente que estaba al frente del grupo lo regañaba y le decía que se callara, pero él gritaba aún más: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando estaba cerca, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y al ver esto toda la gente también alababa a Dios. Lucas capítulo 19. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban: Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: La salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Mientras la gente estaba escuchando esto, Jesús les contó una historia porque estaba cerca de Jerusalén, y porque algunos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar pronto. Entonces Jesús les dijo: Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. El hombre llamó a 10 de sus siervos. A cada uno le dio la misma cantidad de dinero. Les dijo: hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero su gente lo odiaba. Por esa razón mandaron tras él a un grupo para decirle al emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero a pesar de todo, el hombre fue nombrado rey. Luego regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los siervos a quienes les había dado el dinero para saber cuánta ganancia tenían. El primero se presentó y dijo: Señor, el dinero que me dio ganó 10 veces más. Entonces el hombre le dijo: Muy bien hecho, buen siervo. Como fuiste fiel con lo poco, por eso ahora voy a dejarte gobernar 10 de mis ciudades. Vino el segundo siervo y dijo:
Señor, su dinero ganó 5 veces más. Entonces el hombre le dijo, vas a gobernar 5 de mis ciudades. Llegó el otro siervo y le dijo, Señor, aquí está su dinero. Lo guardé muy bien en un pañuelo. Yo le tuve miedo porque usted es un hombre duro, toma dinero que no ha ganado y cosecha lo que no ha sembrado. Entonces el rey le dijo, siervo malo, usaré tus propias palabras contra ti para condenarte. ¿Con que sabías que soy un hombre duro, que tomo dinero que no he ganado y cosecho lo que no he sembrado? Siendo así, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco para que así cuando yo regresara hubiera ganado intereses? Luego les dijo a los que estaban parados allí, quítenle el dinero que tiene y dénselo al que tiene 10 veces más. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 veces más. El rey les dijo, yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene, se le dará más, pero al que no hace buen uso de lo que tiene, se le quitará todo. En cuanto a mis enemigos que no querían que yo fuera rey, tráiganmelos y mátenlos delante de mí. Después de decir esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando estaba cerca de Betfagé y Betania, en la colina que se llama Monte de los Olivos, envió a 2 de sus seguidores y les dijo, vayan al próximo pueblo. Cuando lleguen ahí, verán a un burrito atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita. Los que fueron enviados llegaron y lo encontraron tal como Jesús les había dicho. Mientras estaban desatando al burrito, su dueño les dijo, ¿por qué están desatándolo? Entonces ellos dijeron, El Señor lo necesita. le trajeron el burrito a Jesús. Los seguidores pusieron sus mantos sobre el burrito y ayudaron a Jesús a montarlo. Mientras Jesús avanzaba, la gente extendía sus mantos en el camino. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos. Todo el grupo de seguidores comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por los muchos milagros que habían visto. Ellos decían, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios. algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron, Maestro, diles a tus seguidores que no digan esas palabras. Jesús les dijo, Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo, Si solo supieras hoy lo que te trae paz. Pero no puedes saberlo, porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Jesús entró en el área del templo y empezó a echar a la gente que estaba vendiendo. Les dijo, Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús le enseñaba a la gente todos los días en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo estaban buscando la forma de matar a Jesús, pero no la hallaban porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que decía. Lucas capítulo 20. Un día Jesús estaba enseñando y contando las buenas noticias en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes vinieron a hablar con Jesús y le dijeron, Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó, Yo también les haré una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos hablaron sobre eso y dijeron entre ellos,
Si decimos que venía de Dios, Jesús nos preguntará por qué entonces no le creímos. Pero si decimos que venía de los hombres, nos matarán a pedradas porque todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron. No sabemos de dónde venía. Entonces Jesús les dijo. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Luego Jesús le contó a la gente esta historia. Un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos labradores. Luego se fue por mucho tiempo. Y a su debido tiempo mandó a un siervo a pedirles a los labradores la parte de la cosecha que le pertenecía a él. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a otro siervo. Pero los labradores lo golpearon también. Lo trataron muy mal y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a un tercer siervo. Pero los labradores lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño del viñedo dijo, ¿qué debo hacer? Mandaré a mi hijo amado. Tal vez a él sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo del dueño, hablaron entre ellos y dijeron, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Lo echaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño del viñedo a los labradores? El dueño vendrá, los matará y les dará el viñedo a otros labradores. Cuando la gente escuchó esto, dijeron. ¡Eso nunca! Pero Jesús los miró y dijo. Entonces, ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que la historia se refería a ellos y por eso lo querían arrestar, pero tenían miedo de lo que les pudiera hacer el pueblo. Observaban a Jesús todo el tiempo y enviaron a escucharlo a unos espías que fingían tener buenas intenciones. Querían usar en su contra algo que él dijera y así poder entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Entonces los espías le preguntaron a Jesús. Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas solo lo correcto, que para ti todos son iguales y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Entonces, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús sabía que le querían poner una trampa. Entonces les dijo. Muéstrenme una moneda de plata. ¿De quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron. Del emperador. Así que Jesús les dijo. Entonces den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Los hombres se asombraron de su respuesta y se quedaron sin palabras. No pudieron usar en su contra nada de lo que dijo delante de la gente. Después, unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron. Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda y también murió. Luego el tercer hermano se casó con la viuda, pero también murió. Lo mismo pasó con todos los demás hermanos. Todos murieron sin haber tenido hijos. Tiempo después la mujer también murió. Todos los 7 hermanos se habían casado con ella. El día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les dijo. En esta vida la gente se casa y se da en matrimonio. Algunos serán considerados dignos de ser resucitados de la muerte y participar en la vida venidera. Pero entonces no se casarán, ni serán dados en matrimonio. En esa vida, la gente será como ángeles y no morirá.
Ellos serán hijos de Dios, porque habrán sido resucitados. Pero que la gente es resucitada de la muerte, lo demostró Moisés mismo en la historia sobre el arbusto ardiente. Pues ahí él llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos. Algunos de los maestros de la ley dijeron: Maestro, qué buena respuesta. Nadie más se atrevió a hacerle otra pregunta. Entonces Jesús les preguntó: ¿Por qué dicen que el Mesías es el hijo de David? En el libro de los Salmos, el mismo David dice: El Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Mientras toda la gente escuchaba a Jesús, él les dijo a sus seguidores: Tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que muestra su autoridad, y les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se roban los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Por eso, Dios los castigará con más severidad. Lucas capítulo 21. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo: En verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Algunos de los seguidores estaban hablando de que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas. Pero Jesús dijo: Llegará la hora en que todo lo que ven aquí será destruido. No quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Los seguidores le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que está a punto de ocurrir? Jesús dijo: Tengan cuidado. No permitan que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, y ha llegado la hora. Pero no lo sigan. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. También les dijo: Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Pero antes de que pase todo eso, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas para ser juzgados y los meterán a la cárcel. Serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de mi parte. Pero esto les dará oportunidad de dar testimonio de mí. Despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse. Porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Hasta sus padres, hermanos, familiares y amigos estarán en su contra y matarán a algunos de ustedes. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Manténganse firmes a pesar de todo eso y se salvarán. Cuando ustedes vean ejércitos alrededor de Jerusalén, entonces sabrán que pronto será destruida. En ese tiempo, los que estén en Judea que huyan hacia las montañas. Los que estén en Jerusalén salgan rápidamente y los que estén en el campo no entren a la ciudad. Estos son los días en que Dios traerá castigo para cumplir todo lo que está escrito. Ese tiempo será terrible para las mujeres que estén esperando bebé o que estén amamantando. Será un tiempo de desastres en la tierra,
Dios mostrará su ira contra este pueblo. Unos morirán a espada y a otros los harán prisioneros, y se los llevarán a todas las naciones. Gente extranjera aplastará la ciudad de Jerusalén hasta que se cumpla su tiempo. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. Entonces les contó una historia. Fíjense en la higuera y en todo árbol. Cuando brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad. Todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida, o no podrán pensar claramente. De repente, llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso, siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Durante el día, Jesús enseñaba en el área del templo. Luego se iba de la ciudad y pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Toda la gente se levantaba temprano e iba al área del templo a escucharlo. Lucas capítulo 22. Se acercaba ya la fiesta de los panes sin levadura, conocida como la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban buscando cómo matar a Jesús, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Judas se comprometió y entonces empezó a buscar la oportunidad en que no hubiera gente cerca para poder entregarlo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al Cordero para la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: Vayan y preparen la cena de la Pascua, para que podamos cenar. Ellos le dijeron a Jesús: ¿En dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: Cuando entren a la ciudad, encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre, y díganle al dueño: El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la Pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba ya arreglado. Preparen la cena allí. Entonces Pedro y Juan se fueron para allá y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa. Jesús les dijo: Tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: Tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo: Este pan es mi cuerpo que doy por ustedes.
Cómanlo como recordatorio. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: Esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Pero escuchen, uno de ustedes se volverá en contra mía. Su mano está al lado de la mía en la mesa. Es cierto que el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona. Entonces se empezaron a preguntar entre ellos: ¿Quién de nosotros haría eso? Más tarde, los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién era el más importante entre ellos. Pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo, y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. Pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. Ustedes son los que han estado conmigo durante todos mis tiempos difíciles. Mi Padre me dio un reino, y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo, para que ustedes coman y beban a la mesa en ese reino, y se sienten en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes, como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Pero Simón dijo: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel. Hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús dijo: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Jesús les dijo a los seguidores: Cuando los envié sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, ¿les hizo falta algo? Ellos dijeron: No, nada. Jesús les dijo: Pero ahora, si tienen provisiones o dinero, llévenlos con ustedes. Si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues les digo que esta escritura debe cumplirse en mí. La gente lo consideraba un criminal. Esta escritura debe cumplirse en mí. Fue escrita sobre mí y está sucediendo ahora. Los seguidores dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús les dijo: Basta ya. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los Olivos, y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los 12 apóstoles, llamado Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús: Señor, ¿atacamos con espada? Uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Déjenlos. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. Luego
Jesús les dijo a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos líderes que habían venido a arrestarlo: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan con espadas y garrotes? Yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, la hora en que reina la oscuridad. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado allí. Lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró muy de cerca y dijo: Este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde, alguien vio a Pedro y dijo: Tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo: No, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro insistió: Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo: Hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: Antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo azotaban. Le vendaron los ojos y le decían: Demuéstranos que eres profeta. Dinos quién te pegó. Y le gritaban muchos otros insultos. Cuando amaneció, los ancianos líderes del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron todos juntos. Llevaron a Jesús ante el consejo y le preguntaron: Si eres el Mesías, dínoslo. Jesús les dijo: Si les digo que soy el Mesías, ustedes no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán. Pero desde este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos dijeron: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús les dijo: Sí, yo soy. Ustedes mismos lo dicen. Entonces dijeron: ¿Para qué necesitamos más testigos? Lo hemos escuchado de su propia boca. Lucas capítulo 23. Entonces todo el grupo se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Empezaron a acusar a Jesús, diciendo: Arrestamos a este hombre porque está inquietando a nuestro pueblo. Él dice que no se deben pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, un rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres el rey de los judíos? Y él le respondió: Tú lo has dicho. Entonces Pilato les dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían: Alborota al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si era de Galilea. Al enterarse de que Jesús estaba bajo la autoridad de Herodes, se lo mandó a él, pues en esos días Herodes también estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque había oído mucho de él y quería conocerlo desde hacía mucho tiempo. Esperaba verlo hacer algún milagro. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ninguna. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí acusándolo con insistencia. Herodes y sus soldados lo trataban con desprecio.
Burlándose de él, le pusieron ropa lujosa y lo enviaron de nuevo a Pilato. Antes, Herodes y Pilato habían sido enemigos, pero desde ese día se hicieron amigos. Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes, a los líderes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre de quien dicen estaba inquietando al pueblo, pero lo juzgué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los delitos de que lo acusan, ni tampoco Herodes porque nos lo envió de vuelta. Mire, no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, después de azotarlo un poco, lo dejaré ir. Pero todos ellos gritaron a una voz: ¡Mátenlo! ¡Dejen libre a Barrabás! Barrabás estaba en la cárcel por haber empezado una revuelta en la ciudad y por asesinato. Pilato quería dejar en libertad a Jesús, así que les dijo otra vez que lo iba a dejar ir. Pero ellos siguieron gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato le dijo a la gente: ¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Él no es culpable. No encuentro ninguna razón para matarlo. Por eso lo soltaré después de azotarlo. Pero ellos seguían gritando. Todos exigían que lo crucificaran. Tanto gritaron que Pilato decidió hacer lo que pedían. Pilato dejó libre a Barrabás, el hombre que había sido puesto en la cárcel por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Cuando los soldados se llevaban a Jesús, agarraron a un tal Simón de la ciudad de Cirene que venía del campo. Lo obligaron a cargar la cruz y a llevarla detrás de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Jesús se dio vuelta y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Está llegando la hora terrible en que la gente dirá: afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros les dirán: cúbrannos. Si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? También llevaron a 2 criminales para que los ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados rifaron entre ellos la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y los líderes se burlaban de él, diciendo: Si él es el elegido de Dios, el Mesías, entonces que se salve a sí mismo. Salvó a otros, ¿no? Los soldados vinieron y también se burlaron de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la parte de arriba de la cruz estaba escrito: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿Es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre
no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía, y toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar y la cortina del templo se rompió en dos. Y dando un fuerte grito, Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. Cuando el capitán vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: ¡Este hombre sí era inocente! Mucha gente había salido de la ciudad para ver esto. Cuando vieron lo que había pasado, se fueron abrumados de dolor. Los amigos de Jesús también estaban allí, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Todos ellos presenciaban de lejos lo que pasaba. Estaba allí un hombre llamado José, miembro del consejo. Era un hombre de buen corazón que obedecía a Dios y no había estado de acuerdo con lo que habían decidido ni con las medidas que tomaron. Era del pueblo de Arimatea en Judea y quería que viniera el reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana. Después lo llevó y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, donde todavía no se había enterrado a nadie. Era el día de la preparación, viernes, y el día de descanso estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a José. Vieron el sepulcro y cómo pusieron el cuerpo adentro. Después se regresaron para preparar especias aromáticas y aceites perfumados, y no hicieron ningún trabajo en el día de descanso, conforme al mandamiento. Lucas capítulo 24. Muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente 2 hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado.
Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿De qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofás respondió: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo: ¿Qué quieren decir? Ellos le respondieron: Nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto, y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: No sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí: Con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, y dijeron: En verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo: Que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron, pensando que estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos. Soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿Tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Luego les dijo: Esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos, tiene que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto.
Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en Jerusalén hasta que reciban poder del cielo. Después Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos, los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces los seguidores lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén y estaban en el área del templo alabando continuamente a Dios.